en 2 de Timoteo 15, si quieren la buscan. Si no, también tenemos las letras. No, están claras. 2 de Timoteo 15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Y para introducción, había buscado en imágenes la palabra diligencia. Diligente dice que pone mucho interés. El que pone mucho interés, el que pone mucho esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Así que esta palabra del Señor nos dice: procura poner mucho interés a lo que yo hago. Hermanos, el Señor dice que pongamos esmero, que seamos rápidos y eficaces en la realización del trabajo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En la primera lista estaban las hormigas, y para romper el hielo, las hormiguitas siempre ahí nos traen algún dolor de cabeza para los que tenemos plantas. Ahí en la terraza mía yo digo: ¿cómo pueden subir las hormigas? Si suben a la terraza. El jazmín me lo tiene, ya descubrí el veneno, mala que soy, pero ya descubrí el veneno eficaz para que el jazmín pueda florecer. Y también me hace acordar ahí, ahora a la tarde, como hoy es día de oración, yo me ponía a pensar: esto no tiene nada que ver con la predicación, pero quiero romper el hielo un poco. Estamos que van 2 o 3 hermanos juntos a votar. Y yo siempre me preguntaba: ¿por qué yo no voy a votar con mis hermanos? Mis hermanos también les toca votar juntos. Entonces van a Operalta, van a las Espinosas, se sacan en el estado. No sé si ustedes lo hacen, pero hay muchas familias que van muchos a votar juntos. Yo, claro, es porque yo tengo cambio de domicilio. Y algunos hermanos no lo han entendido. Por ejemplo, mis hermanos van a votar juntos, les toca la misma escuela, porque ellos no han cambiado de domicilio. Entonces están todos viviendo supuestamente en la casa donde nosotros nos criamos. Bueno, eso fue entre paréntesis, pero yo veía así como muchos hermanos iban a hacer realmente, a cumplir la obligación cívica que tenemos en muchas familias, y me llamaba la atención. Bueno, así que el Señor nos dice diligencia. Yo veo que realmente hay personas que crecen en sus medios, en sus trabajos, en sus obligaciones, porque ponen mucho esmero. Acá no hay receta alguna. Que si uno quiere permanecer en un trabajo, en una fábrica, si no pone esmero, si no es un obrero aprobado, rápidamente le dicen chau. Eso lo sabemos todos. Así no es el Señor. El Señor tiene paciencia y misericordia para cada uno de nosotros. En esta mañana, Pablo, en la carta paulina de 1 Corintios, en el capítulo 12 vamos a ir revisando, dice de los Corintios, el apóstol Pablo nos explica el tema de los dones espirituales. El Señor nos dio dones espirituales. Y cuando hablamos de las hormigas, dice que Dios considera, que yo les decía del jardín de mi terraza, que ahí cuesta, pero los jardines donde no hay tierra cuestan más. Dice que Dios considera a la iglesia como un hermoso jardín. No sé si está la vista. Dios nos considera con un hermoso jardín a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él repartió dones a cada uno. Dice que este jardín el jardín de Dios es armonioso y es de gran utilidad. O sea, nosotros estamos considerados por Dios, su iglesia, donde Él repartió dones. Y Él ha colocado una variedad de flores y plantas para que entre todos haya armonía y utilidad. Los dones del Espíritu son las habilidades espirituales del Espíritu Santo dadas al pueblo de Dios para que por medio de su uso
a Dios. O sea, que nosotros al poder manifestar, al poder usar esos dones que el Señor nos da, le damos la gloria al Señor. No es para una persona ni para un líder, es para la gloria de Dios. Por eso vamos a ver en esta mañana 1 Corintios 12, vamos a tener abiertas nuestras Biblias y vamos a ver 7 verdades acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12. El versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que Dios ha repartido dones no como yo anhelo, sino como Él quiere. Dice, el Espíritu asigna de forma soberana los dones, como Él quiere. Y Pablo nos ordena procurar los dones espirituales. O sea, que es como un regalo que el Señor hace a cada creyente. Lo único que puede suceder es que algunos creyentes no han abierto ese regalo. Muchas veces nosotros pasa que a mí me costó. Yo recibí al Señor de chiquita, a los 11 años. Y al principio me acuerdo yo que mis dones no se habían manifestado. En una de las reuniones de escuela bíblica me dijeron: Susanita, a los 11 años, ¿podés orar? Y yo no dije ni sí. Y después hubo un silencio, hermanos, que no pude decir ninguna palabra. Entonces, ¿qué pasaba? Yo ya tenía los dones del Señor, que el Señor había dado, pero yo tenía que ir descubriendo. Ese momento fue un momento difícil y seguramente a todos, cuando iniciamos el trabajo en el Señor, no es fácil comprobar cuál es nuestro don, qué es lo que el Señor nos regaló. Dice que mínimo un don, todos tenemos, pero no todos tienen, no hay una persona que tenga todos los dones, pero mínimo uno o más podemos tener. Y yo veo que este regalo que el Señor nos dio, ese don, hay personas que, bueno, quizás tengan el regalo. Qué raro que recibir un regalo y no abrir el paquete. Pero hay muchas personas que no han abierto ese paquete espiritual que el Señor tiene para cada uno. Hay otros que abrieron el paquete y nunca lo usaron. Es como un regalo que nos hacen y nunca lo usamos. ¿Les ha pasado que no han usado algún regalo? A mí me ha pasado un día que le regalo a un hermano tan querido y le regalo no lo conocía su forma de vestir. Le regaló una camiseta casi flúor. Y claro, nunca lo usó. Porque, claro, hay veces que hemos recibido regalos, bueno, pero eso no pasa con el Señor. El Señor nos da un regalo y es un regalo que nosotros quizás no hemos comenzado a usar. Y hay otros que se cansaron de usarlo. Por eso mismo dice que cuando codiciamos dones que no tenemos, ojo que hay un peligro, debemos someternos a la soberanía del Espíritu. La soberanía del Espíritu, preguntarle al Señor: ¿qué es, Señor, tu voluntad hacia mi vida? A veces estamos inactivos. Ahí está, panza para arriba, A veces estamos inactivos. Y no quiero que nadie se ofenda, hermano, porque no es fácil entregar nuestras vidas y decirle: Señor, heme aquí, pero hay que intentar levantarse. Qué raro que viven saltando, una ranita esté inactiva. Dice: debemos obedecer al llamado de Dios y servirle usando nuestros dones. En segundo lugar, los corintios necesitaban un discernimiento espiritual básico. O sea que el Señor habla en 1 Corintios 12:3. Dice, 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué palabra es
Jesús es el Señor. Declaramos en esta mañana, porque lo estamos buscando, Jesús es mi Señor. ¿Lo pueden decir, hermanos? Amén. Nosotros no podríamos de ninguna manera decir Jesús es anatema. Anatema quiere decir Jesús es maldito. No lo podríamos decir. No sale. Jesús es amor. Jesús es nuestro Señor. Por eso mismo dice que los corintios necesitaban ese discernimiento básico. ¿Somos de Cristo? Amén. Entonces el Señor dice que tiene dones que ha repartido. Y el punto 3 dice, nuestros dones espirituales corresponden a una unidad. Y también ahí entra la diversidad de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, ahora bien, vamos a leer el 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí vemos que nuestros dones espirituales corresponden a esa manifestación del Espíritu. Él se manifiesta a través de nuestras vidas, hermanos. Dice el Señor que Él tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos y quiere manifestarse. Hay un Espíritu Santo, un Señor y un Dios Padre. La unidad de la Iglesia se basa en la unidad de la Trinidad. Dice que los diferentes dones, ministerios y actividades reflejan las diferencias entre las personas y que hay un proceso, como les decía. A los 11 años, Susana no sabía cuál era el plan divino. Pero después fueron pasando cosas, fue un proceso en mi vida que no fue tan fácil. Recién hace unos 10 años o 5 años, cuando comencé un curso de homilética, pude ver y pude realmente, esto lo digo realmente porque me falta un montón, porque también a los dones hay que perfeccionarse, pero pude animarme. Y eso es lo que el Señor quiere, que la Iglesia de Cristo se anime a experimentar esos dones, a vivir esos dones que el Señor repartió. Y los repartió para bendecir al prójimo. Los repartió para bendecir al hermano que tenés al lado, al hermano que tenés atrás, que tenés enfrente. Para eso los repartió. No para uso personal, no para agrandarme, no para realmente decir soy especial. Muchas veces caemos en ese peligro, pensar que somos especiales. No, para el Señor todos somos especiales. Los dones espirituales tienen un propósito. Y hay no sé si sigue otro pasaje bíblico, otro dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16, hablando que ahí está la manifestación en los dones a través del Espíritu. Y la última vista, que ya va a quedar ahí congelada, dice que es para el bien común. Eso es lo que tenemos que saber, que es para el bien común. 1 Corintios 12:7, como habíamos leído, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho mío? No, para provecho de los demás. Dice que también Pedro, en 1 de Pedro 4, no se vaya, marquen 1 Corintios porque volvemos. 1 de Pedro 4. Versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? 10. 4, versículo 10. 1 de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros, como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Los dones son expresiones de la gracia de Dios.
el regalo que se nos da para que podamos servir a los demás y beneficiarnos. Los dones, volvemos a decir, que son expresiones de la gracia de Dios. Y después también tenemos los dones espirituales y la unidad. Pablo compara la unidad en la diversidad de los cuerpos físicos. Acá vemos que en Colosenses 12, primera de Corintios, ahí está, 1 Corintios 12, el 12 y el 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Por eso habla que hay una unidad, que nosotros podamos ver la iglesia como un cuerpo. Dice, los miembros ordinarios de la iglesia no son innecesarios, ni carecen de importancia. A veces cuando decimos ordinario no es la palabra que uno piensa de bajeza, sino miembros más débiles. Por eso habla la palabra del Señor que los miembros más débiles tienen que ser tapados, cuidados de otra manera que los miembros que se exponen. Por eso mismo, dice, Dios quiere que el cuerpo no haya división. Eso después lo vamos a leer, que está en el versículo 25. Pero ahora lo que tenemos que saber es que Dios nos ve como un cuerpo. Y el sexto punto dice, el amor mutuo es un imperativo. Realmente el Señor dice que no hay dones espectaculares. Vamos a ver 1 Corintios 13, del 1 al 3, seguimos todos por ahí. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como... Permiso, Cristian. Me encanta hacer. Ya que está. Dice, címbalo que resuena. Soy puro ruido si no tengo amor. O sea, podemos tener esos dones espirituales, pero si no tenemos amor, somos ese ruido solamente. Después dice, y si tuvierais profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a todos los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Por eso mismo es importante, hermanos, que podamos actuar en amor. ¿Por qué? Porque el Señor igualó a todos los dones, diciendo que por pequeño que parezca, tiene su razón de ser en el cuerpo. Por eso mismo nos bendice tanto, ya sea el hermano que viene y barre, o el que prepara el café, o el que predica, y todo tiene razón. No podríamos estar sin la intervención de cada uno para formar el cuerpo de Cristo. Dice que la ilustración de Pablo utiliza la ilustración del cuerpo humano como lo habíamos hecho, y ahora vamos a leer el versículo, volvemos al capítulo 12. Hay una pregunta en el 18 y 19. La pregunta del 19 sería, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Qué pregunta que dice Pablo? Hay varios, ya sean dibujos o historias que muestran personas deformes, con algunos animales, con 3 cabezas. Bueno, ¿dónde estaría el cuerpo si fuésemos todos iguales? Más ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Por eso él habla del Señor que ha provisto miembros diferentes para que nosotros seamos un cuerpo en Cristo y la cabeza sea Cristo. Si todos tuviéramos una misma función,
Dice, eso es lo que el Señor dice, no podría ser el cuerpo de Cristo. Y el versículo 25 del capítulo 12, hay una palabra que para mí fue nueva, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se ocupen los unos de los otros. Yo creo que esta palabra hay generaciones, hermanos mayores, que la han utilizado, desavenencia. Yo a mis hijos no les digo, cuando se pelean Lara y Iván, que no haya desavenencia, no me sale eso. Les digo, no se peleen. Y la desavenencia es falta de acuerdo, de entendimiento. Dice que hay veces que hay desacuerdos, hay disconformidad, hay discordias, discrepancias, diferencias. El Señor a Pablo le mostraba que no haya rupturas, que no haya rompimiento. ¿Cuántas iglesias se dividen? ¿Cuántas iglesias realmente? ¿Cuántas familias? Llevémoslo a la familia, porque la palabra del Señor tiene que ser primero que nuestra familia sea una realidad. Que no haya diferencia, que haya paz. Por eso mismo el Señor en el versículo 25 a la iglesia le dice que no haya desavenencia. Y en Filipenses 2:4, ya prontito vamos a ir a votar, pero el Señor nos dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y yo tengo otra versión que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el que siendo en forma de Dios, no tuvo como usurpación el ser igual a Dios. Por eso, volvemos al capítulo 12, 31, dice, procurad pues los dones mejores. Hoy el Señor nos dice que procuremos los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Empero procurad los mejores dones, mas aún yo muestro un camino más excelente. Procurar es intentar, tratar de conseguir o lograr un objetivo. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás buscando objetivos espirituales para tu vida? Siempre son los objetivos económicos, emocionales, porque quiero estar en paz con mi familia. Pero ¿estás buscando, te estás poniendo como meta tener un objetivo espiritual? Pedirle al Señor qué es lo que quiere para que vos cumplas ese propósito. Es complicado muchas veces, porque sabemos que vivir en el Espíritu hay que dejar muchas veces de vivir lo que es lo carnal, lo que es lo terrenal. Pero para el Señor es posible, porque Él te da las herramientas. Dice en el capítulo 13, como hablamos de 13 de Corintios, habla del amor, que ya habíamos dicho. Dice, a diferencia de los dones espirituales, el amor es el que permanece para siempre. Nos da lo necesario para conseguir el objetivo. Sin amor no vamos a poder conseguir el hecho de vivenciar poder hacer que nuestras vidas puedan llegar a tener la capacidad de ejercer un don, de ejercerlo, de bendecir al hermano, porque si no tenemos amor, realmente nosotros, como habíamos hablado, ese sigma lo que retiene. Yo he visto muchas personas y escucho de personas que tienen hermosos dones, pero lamentablemente tienen una distancia con muchas personas, malas contestaciones, no hay empatía. Y el Señor nos pide el amor, ese amor que no tiene envidia, que no busca lo suyo, el amor que no se irrita, por todo estás enojado. No podés trabajar así en la obra del Señor, tenés que estar, dice que sin guardar rencor, tenés que estar libre de todo lo que es lo contrario al amor. Tenés que estar lleno del amor de Dios para ejercer los dones. Y hay algunos
versículo que vamos a ver, el 13:10. El 13:10 dice: pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Hermanos, la segunda venida del Señor está cerca. Cuando Él llegue, lo imperfecto desaparecerá. Y en parte nosotros ejercemos algunos dones y muchas veces de forma imperfecta. Pero como decía mi hermana, somos perfectos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el perfecto, porque la gloria realmente Él se va a manifestar, perfecta va a ser cuando Él venga a buscarnos. Por eso mismo, tratemos que aunque sepamos que esto es imperfecto, el Señor tiene preparado algo, pero a la perfección, que es buscarnos. Pero mientras tanto, a los obreros, ¿cómo nos tienen que encontrar? Trabajando. Si el patrón viene a tu trabajo y vos estás durmiendo, o te estás haciendo esto con el celular, nos tienen que encontrar trabajando. Y el Señor viene pronto, hermanos. Iglesia de Cristo, el Señor viene pronto. Por eso mismo, esta es una invitación que busquen en el Señor. Hay dones hermosísimos que cada uno de ustedes tiene. Realmente, que busquemos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y nosotros tenemos que acá perfeccionarnos. Que acá, en este tiempo y espacio, entregar nuestras vidas por completo. Y el 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Dice, en cambio, el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los demás para edificarlos, para animarlos y consolarlos. Y el 14:33 dice la palabra del Señor que Dios no es un Dios de confusión. Acá dice esta versión, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Por eso venía hablando desde casa aparte. Si nos queremos preparar para el Señor, comencemos desde casa a ajustar, desde nuestra familia, desde si estás casado, desde tu matrimonio, desde tu relación con los demás, están en orden, porque Dios no es un Dios de desorden. Hay testimonio, dice, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Qué buena esta congregación, donde realmente está el orden del Señor. ¿Tenemos que crecer? Sí. ¿Tenemos que ir avanzando? Sí. Pero sabemos que el Señor nos pide ese orden. Y el otro día hablaba con otro pastor de que hablaba y realmente me hizo pensar cuando decimos primeramente servir al Señor, con los pastores hay un requisito. Hay requisitos para todo la palabra del Señor. Es como cuando uno va a un trabajo. Yo no podría ir, ejemplo, a pedir un trabajo a un taller de costura, porque no sé coser la máquina, pero está ahí. ¿Entienden? Hay un requisito, un conocimiento, nos tenemos que ir preparando en el espíritu, hay que orar, como dicen nuestros hermanos, orar en soledad y orar también como congregación. Hay que congregarse, hay que prepararnos. Y en 40, es el último versículo que vamos a leer, el 14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Nos habla el Señor. Que no querramos acelerar nosotros, sino que busquemos en el Señor, en los tiempos del Señor. El Señor cuando sea el tiempo te va a mostrar, pero comenzar a buscarlo en intimidad. Comenzar a buscar ese don. Yo sé que hay hermanos que acá han dejado su don, es ahí, en stop, en pausa, digamos. Y el Señor pide que nosotros podamos comenzar a ejecutar y a usar esos dones. Bueno, esta es la pequeña palabra que yo tenía. Si el pastor quiere venir a
terminar reunión